Entonces, a ver, ingeniero, aquí en palabras, digamos, más mortales, pues, ¿esta reforma eléctrica es viable o no es viable? No, no es viable en el sentido siguiente, a ver, y eso hay que dejarlo bien claro. La reforma es un cambio que se está haciendo y va a regresar al Senado y se va a dar en el Diario Oficial de la Federación. El día 27 de enero la Suprema Corte, ya la primera reforma que se quiso hacer un cambio, ya la echaron para atrás. La semana pasada en los cambios de exportación e importación también se echaron para atrás y el día de ayer, el día domingo o el día de ayer, si no me equivoco, salió en el Diario Oficial de la Federación que se va a continuar con la anterior ley. Ahorita lo que vamos a ver es que va a pasar al Diario Oficial, se va a dictar, y lo que vamos a ver es una ayuda de amparos y controversias, sobre todo, por ejemplo, que la COFESE, que es una de las posiciones que me ha gustado mucho, que ha sido la que ha dado el equilibrio y es la garante que se mantenga un mercado de equilibrio. Aquí el problema es que estamos perdiendo el tiempo en la letra chica cuando los planes de la parte energética de infraestructura para que se pueda iniciar a operar cualquier proyecto dura entre 3 a 5 años. Esto me está indicando que en el año 2021 ni va a haber planeación, ni va a haber inauguración y no van a haber nadie que inicie alguna construcción de infraestructura. Es decir, ya perdimos un año, este 2021, porque acuérdate que saliendo el Diario Oficial va a tardar las controversias hasta agosto y ya en septiembre hay que entregar el presupuesto para el próximo año para las empresas productivas del Estado. Les dejo este dato nada más para que ustedes tengan el preámbulo de cuánto dinero se le da a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Este 2021 se les dio alrededor de 850,000 millones de pesos a estas dos empresas, con los datos que dio el secretario de Hacienda cuando se presentó el presupuesto. Cálculos que hemos realizado para que pueda tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad hacer lo que queremos hoy en día que haga, más o menos se necesitarían alrededor de 1.2 a 1.4 billones de pesos. Esto significa que el próximo 2022 deberíamos de adicionar presupuestos a estas dos empresas del Estado alrededor de 400 a 500,000 millones de pesos. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero si hoy estamos viendo que la contracción económica todavía continúa y esto, el secretario de Hacienda ha comentado que no vamos a tener la misma recaudación que pensábamos comparada con el año 2020? Pero, a ver, yo sé que este año no va a ser viable, ¿no? Este año está como muerto entre los dimes y diretes y pleitos y sube y baja, ¿no? Que es completamente natural. Pero, y lo digo yo desde la idea en que yo he concebido de esta reforma. No se me hace lógico que empresas extranjeras tengan prácticamente más beneficios, que tengan menos trabas y que sean prácticamente las beneficiarias de prácticamente todo lo que es el tema energético y que la Comisión Federal de Electricidad sea la que lleve la minoría. De hecho, o sea, en la lógica, en el caso, y lo retomo, el caso de Texas, si ellos tienen un problema, nos vemos afectados nosotros directamente. ¿No sería justo equilibrar la balanza, llegar a este balance en donde no solamente otros países u otras empresas extranjeras en su mayoría se llevaran todo el pastel y que se existiera este equilibrio con la Comisión Federal de Electricidad? Existe el equilibrio. Lo que pasa es que hay una mala información en cómo están los contratos. La Comisión Federal de Electricidad tenía los contratos delegados, que en su momento, en 1993, cuando surge el TEMEC, se tiene que abrir la parte eléctrica porque no tenía suficiente dinero la nación para hacer la infraestructura por lo del TEMEC, que teníamos que tener plantas de generar electricidad en su momento dado. Si hubo corrupción y si hubo algún problema, yo creo que hay las instancias correspondientes. Lo que hay que dejar bien claro que a partir del 2015 en adelante, cualquier empresa que quiera hacer inversiones en nuestro país tiene que ser autorizado por el SENACE por medio de 3 estudios. Y estos estudios van a indicar si te puedes conectar, si hay que invertir en una nueva línea de transmisión, si hay que hacer un reforzamiento y es a costa del privado. ¿Cuál es el inconveniente que tiene la Comisión Federal de Electricidad? Que eso sí sería bueno que hicieran, es que le permitiesen no solo estar dando suministro a la parte doméstica, sino que pudiera hacer contratos bilaterales con privados. Y te dejo este dato porque es importante poner todo en contexto en cuanto a la infraestructura. A ver, voy a comparar a Texas con México como país. Texas tiene 30 millones de personas. México tiene alrededor de 126 millones de personas.
En Texas hay casi 74,000 líneas, hay 74,000 kilómetros de líneas de transmisión y en México hay 109,000 kilómetros. En Texas hay instalado 86,000 megawatts para generar electricidad y en México tenemos lo mismo a datos del PRODECEM. En Texas consumen 40,000 megawatts por hora en promedio y en México 38,000. Y en Texas esperan en el año 2021 un pico de consumo de energía alrededor de 71,000 kilowatts y en México de 48. ¿Qué significa esto? Que si tú te estás comparando ahora con Estados Unidos consume alrededor de más de entre 350,000 a 450,000 megawatts, 10 veces más que en México. Entonces, aquí el problema no es como cuando tú vas a hacer una salsa para tus tacos o para lo que quieras comer una salsa. Tú no preguntas si te lo compraron en el mercado, en el súper, en la tienda de la esquina, o si alguien pasó a comprártelo en tu casa. Tú lo que quieres es la salsa para poder comértelo con tu taco. Aquí la pregunta es, debe haber un acuerdo entre la parte pública y la privada, en donde cada quien tiene su negocio, pero al final de cabo tiene que ser con la convicción de que cada uno de nosotros los usuarios tenga una energía limpia, barata y continua. Por eso lo dijo la Suprema Corte el día 27 de enero con el artículo 28. Todo ciudadano que esté en nuestro país tiene el derecho de tener energías baratas, limpias y confiables las 24 horas. Aquí no importa si es la Comisión Federal de Electricidad o un privado, aquí lo importante es que tengamos la electricidad para la industria, comercio, los hogares y dentro de 10 años en el transporte. Entonces, si seguimos nosotros, como hemos estado por muchos años, en no ponernos de acuerdo en un plan de largo plazo, no importa lo que nos estemos hoy discutiendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer dentro de 10 años cuando la demanda nos está creciendo más o menos cada año entre el 2 y el 3,5% de demanda en consumo de electricidad? Entonces, vuelvo y lo repito, si la Comisión Federal de Electricidad no tiene el recurso y el subsidio que se le dan sus ingresos, ya la nación no puede dárselo, creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cómo podemos hacer la inversión, porque si no nos ponemos de acuerdo, olvídense, muchos de nosotros vamos a tener problemas de tener electricidad a las 24 horas. Y en este sentido quisiera preguntarle, por ejemplo, hoy cuestionamos mucho esta reforma que se realiza en México por el argumento de seguridad nacional, pero no estamos cuestionando de igual manera y no se ve justo el cuestionamiento hacia una reforma muy similar, o más bien ahí ni siquiera es reforma, es decreto por parte del presidente Biden para nacionalizar la energía, entre muchas otras cosas, y eso involucraría pues ajustes que eventualmente con los contratos que tenemos en este momento le van a afectar a México, porque aunque existe un TEMEC y aunque existen convenios y aunque existen contratos, pues está apelando al mismo argumento que el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta iniciativa preferencial de seguridad nacional, que no puede depender la energía de los extranjeros, tiene que depender del Estado, porque si hay algún quiebre, si hay algún problema, va a haber efectos colaterales. ¿Por qué no cuestionamos de la misma manera este argumento en Estados Unidos, cuando de hecho Estados Unidos es de los que más suministra, por lo que estoy viendo? Me acaba de dar el ejemplo de Texas. ¿Cuál sería la necesidad de Estados Unidos de nacionalizar el sector energético cuando es prácticamente el que también abastece en mayor cantidad? Bueno, en Estados Unidos todo es la parte del mercado de energía es privado. Solo existen reguladores como la EDCO, que está en Texas, y hay ciertos reguladores en las regiones que controlan la electricidad. En Estados Unidos, lo que se hace y lo que el presidente John Biden acaba de comentar es que el 27 de enero ya dijo el nuevo negocio que va a haber en la parte de ambiental, que es la recuperación de dióxido de carbono, crear su propia manufactura. Por eso lo vimos la semana pasada cuando tuvo la reunión con el presidente de Canadá, con el presidente de Estados Unidos, en donde dicen que van a combatir el comercio contra China. Ellos quieren hacer sus propias manufacturas de la parte solar, la eólica y el cambio de la manufactura de carros a base de combustible. ¿Qué es lo que quiere Joe Biden? Es que ya se dieron cuenta que la industria de hidrocarburos en el año 2030 el consumo de crudo va a mantenerse y lo que va a aumentar es el gas natural. Hoy el nuevo negocio va a ser la recuperación del dióxido de carbono y sobre todo no hacer el cambio climático, sino cambiar y usar tecnologías
que tengan la menor cantidad de combustión y que puedan tener una mejor calidad del aire. Aquí la discusión no es si la soberanía o si es algo que tiene que dar el país. La pregunta aquí es que es algo estratégico, sí, pero el problema es que nosotros estamos en una región en donde está Canadá y Estados Unidos, que son los que más consumen, y lo que hay que entender, por ejemplo, lo del gas natural, que es algo regionalizado, porque el gas seco que mandamos nosotros tiene que ser por medio de ductos. Y te dejo este dato. En México, nosotros tenemos un intercambio de electricidad de una relación 1:1. Hay 10 interconexiones con Estados Unidos y México, y Canadá tiene alrededor de 40. Canadá le vende una gran cantidad de electricidad a Estados Unidos, y nosotros, si no hacemos la infraestructura necesaria, ante la falta de posibles generaciones que no se puedan tener en nuestro país, nos vamos a volver no solo importadores, como hoy lo hacemos de gasolina y diésel, gas natural, sino también de electricidad. Eso hay que dejarlo muy bien claro. En México se necesita una inversión en infraestructura. Y te dejo este dato, por ejemplo, en el PRODECER indica del 2018 al 2020, solo se han construido alrededor de no más de 1,000 kilómetros en líneas de transmisión. Nosotros necesitamos conectar más a nuestro país en líneas de transmisión, pero como esto es una competencia que es y es estratégica para el país, pero la pregunta es que no hay el dinero suficiente. Aquí el problema no es quién tiene la razón, la pregunta es aquí, ¿de dónde saco yo el dinero ante la infraestructura que se necesita? Porque la realidad, el 99.9% de todas nuestras actividades necesitamos electricidad, y el futuro es tener una relación 50% de materia prima para generarlo con gas natural y el 50% con energías limpias.